Iniciamos la grabación. Compartimos pantalla. Díganme, por favor, si están viendo ahí la pantalla. Se ve bien, ¿no? El resto de los alumnos. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bien. Entonces, lo que tenemos previsto para la clase de hoy, comenzar, y vamos a ver si el tiempo nos ayuda a desarrollar lo que es el trabajo práctico número 3, referido al tema que termina de ver con el ingeniero respecto de experimentación, ¿sí? Básicamente, bueno, vamos a comenzar acá con el problema número 1. Ya vamos a hacer un pequeño comentario antes de comenzar. Por lo pronto vamos a copiar el problema número 1. De hecho, sea de paso, este problema, digamos, lo que es el enunciado de este trabajo práctico ya está disponible en el campus virtual, ¿sí? Vamos a hacer entonces el desarrollo del trabajo práctico. En términos generales, lo que vamos a tratar de afianzar un poco los conocimientos en base a lo que ya vieron con el ingeniero Simone es lo siguiente. Los extraigo un poquito de lo que es la carrera de Ingeniería Electromecánica, que es la carrera que están cursando, la carrera en la cual ustedes, y con mucho estudio, mucho esfuerzo y gran cuota de tenacidad por parte de ustedes, dentro de poco tiempo van a ser colegas ingenieros. Los abstraigo un poquito de eso, seguramente ustedes conocen, tienen amigos, o al menos saben, ¿no es cierto? O tienen un primo, un hermano, un conocido, que está haciendo la carrera de arquitectura. En términos generales, la carrera de arquitectura, ¿en qué se basa? En términos generales, sus actividades prácticas. ¿Qué es lo que se pasan haciendo los colegas arquitectos mientras están cursando la carrera? Maquetas. Ajá, perfecto. Maquetas. Es decir, representaciones en escala de reducción, para empezar a hablar con cierta propiedad, ¿sí? Representación en escala de reducción de edificios, pueden ser en algunos casos, creo yo, no sé si de puentes, no creo, pero más que todo de partes edificables, edificios, ¿sí? Si proyectos que ellos obviamente les piden que lo lleven a la parte física, pero obviamente si van y proyectan un edificio de 10 pisos, no van a ir y le van a pedir al arquitecto que para aprobar esa materia, ¿no es cierto?, lo tengan que hacer al edificio de 10 pisos en escala real. Eso es más que obvio, y obviamente, digamos, desde el punto de vista de los tiempos, de los costos y demás. Entonces, ¿qué les piden que hagan? Que hagan una representación de su proyecto en una maqueta, en un modelo. Entonces, por acá aparece un concepto que ya lo vieron con el ingeniero, ¿sí? Que es una maqueta o modelo. ¿Qué características tenía ese modelo? ¿Qué es lo que acabamos de decir? ¿Cómo es? ¿En escala 1 en 1 o en escala, no sé, 1 en 10, 1 en 5, 1 en 20? Ya trayendo un poco, hablando de lo que vieron en sistemas de representación, por allá por primer año. Dibujo técnico. Esa maqueta o ese modelo está hecho en una escala de reducción. Tratamos de representar lo que va a ser mi proyecto, pero en una escala reducida. ¿Sí? Esto, un poco, trayendo a colación de este ejemplo que acabamos de dar y a los fines de lo que a nosotros nos compete, nosotros decimos de alguna manera que esto, que para los arquitectos simplemente un proyecto se remite solamente a hacer algo lindo, bonito, que sea una maqueta, que en términos generales eso no, de alguna manera no va a estar sometida más que a esfuerzo a la primera ley de Newton, en donde tiene que cumplir necesariamente con la condición de la sumatoria de fuerzas igual a 0, y de esa manera para el arquitecto, en este caso, es condición más que suficiente para que su proyecto sea
sea satisfactorio. En el caso de nuestro, de ingenieros electromecánicos, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, ahora, por ejemplo, supongamos que nos piden hacer el proyecto de una turbina, hablando de algo específico, ¿no es cierto?, de la asignatura. Si nos piden hacer el desarrollo y el proyecto y el estudio de una turbina, entonces, ¿qué es el primer paso según lo que vimos con el ingeniero? Lo primero que tenemos que hacer es hacer una escala, una maqueta, un modelo de esa turbina. Hacer justamente en escala de reducción, aplicarle a las medidas reales de mi turbina, de mi represa, estoy, no sé, diseñando, los aeronáuticos diseñan aviones, pues bien, un nuevo modelo de avión que está por salir al mercado, necesito ensayarlo primero antes de construirlo, para realizar, ver el comportamiento, hacer algunas correcciones si tengo que hacerlas. Entonces, todos esos proyectos, desde el punto de vista de ingeniería, yo los tengo que hacer primero en maqueta, escala de reducción, y como segundo paso, no solo que tiene que verse lindo, bonito, a la vista visual, ¿sí?, sino que a la vez tiene que funcionar. Esa es la segunda condición que me agregan a mí. Entonces, que dinámicamente el comportamiento que tiene que tener ese modelo o esa maqueta me tiene que servir a mí justamente para replicar en ese modelo o esa maqueta, ¿no es cierto?, todo lo que vaya a suceder en escala 1 en 1 en la vida real. Caso, por ejemplo, del video que mostraba el ingeniero cuando estaban ensayando el estadio este de fútbol, el comportamiento en el túnel del viento, en una maqueta hecha seguramente por algún arquitecto. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Es decir, no solamente tenemos que hacer la escala del avión, del auto, de lo que yo quiero ensayar, sino que al ponerlo en marcha y al ponerlo en funcionamiento, replicar en esa maqueta que yo voy a poner en marcha, replicar y medir parámetros que después, ¿no es cierto?, y a través de fórmulas determinadas, puedan llegarme a un poco a analizar o a ver y determinar cuál va a ser el comportamiento de ese elemento cuando yo lo construya en escala 1 en 1. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, pero... Perfecto. Quiere decir que para nosotros, todo lo que sean longitudes sub m hace referencia a la maqueta modelo. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso voy a hacer referencia, ya vamos a ver, a una longitud de un modelo o maqueta. Mientras que cuando yo ponga, por ejemplo, L sub P, para mí me va a hacer referencia a alguna longitud o característica geométrica particular. ¿De quién? De un prototipo. Cualquiera escribir, perdón. Prototipo o escala real. En este caso, lo ponemos entre paréntesis para que quede bonito. A esto lo borramos acá. Y a esto escribimos escala de reducción. Dicho esta introducción, entonces, introduciéndonos de lleno en lo que respecta al problema número 1 de este trabajo práctico, dice: determinar las dimensiones principales, fíjense acá, dimensiones principales del modelo, y ustedes si quieren después le agregan, o maqueta, para que se vayan orientando, del tubo de aspiración. Este elemento, cuando estudiemos máquinas, en especial turbinas hidráulicas, van a ver qué es un tubo de aspiración en términos generales, ¿sí? Es un elemento, una parte componente, digamos, de la turbina hidráulica, cuyas dimensiones reales, fíjense acá, ya me dice, ¿sí?, cuáles son las dimensiones de quién, de la escala real, es decir, del prototipo, son las siguientes. Y ahí me da, es como que estuviéramos leyendo un plano, ¿sí? Me dice, este diámetro que se llama tal, mide esto. Este otro diámetro mide tanto, y así sucesivamente.
Me da distintas longitudes o características geométricas de mi turbina. ¿De quién son estas medidas? Les pregunto. ¿De todas sub M o serán L sub P todas estas? Pregunta. LM. ¿LM o LP? Es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Sub P, porque son reales. Claro, exactamente. Al ser reales, ya me dice cuáles son las medidas de esa turbina cuando ya esté construida en la realidad. O sea que acá todas estas características para mí ya van a ser sub P. Por más que no me lo diga el problema. Son todas características geométricas del prototipo, es decir, de la turbina en escala real. ¿Qué me pide a mí que determine? Entonces acá ya sabemos que borramos esto, ¿no es cierto? Y nos quedamos solamente con el L sub P. L sub P. Perfecto. ¿Qué me pide? Me dice, el caudal de la turbina es de 970 litros por segundo. Vamos anotando por acá, entonces, en un listado de datos. Caudal, 970 litros por segundo. Después, ¿qué me dice? El modelo se construirá en la escala lambda igual a 5. Lambda igual a 5. ¿Qué será lambda? ¿Se acuerdan de lo que viene de la teoría? La escala de reducción. ¿Qué significa eso? La relación entre la real y el modelo. Ajá. Y si yo les pongo así, por ejemplo, ¿les suena? O Que en muchas la veces escala hemos real se le representado. divide en 20. Ajá. ¿Y cómo se llama para nosotros según lo que nos enseña el dibujo técnico? ¿Qué es? ¿Una escala de? 1 en 20. Reducción. Escala de. De reducción, 1 en Ajá. 20. Eso, ahí me gustó. Escala de reducción. Todo esto que yo estoy colocando, si yo lo expreso de esta manera, estoy haciendo referencia a una escala de reducción, en donde este de acá arriba, la parte del numerador, no es otra cosa más que 1. Dice que si yo tengo una medida unitaria, en el prototipo, en la escala real, supongamos que estamos hablando de un autito de colección, 1 en 20. Entonces quiere decir que en la escala real, la longitud del prototipo de ese auto tenga 1, mientras tenga 1, en la reducción, en el modelo se va a reducir 20 veces. Quiere decir que en términos generales, ese lambda que me están dando a mí es la relación de cuál es la característica geométrica en el prototipo respecto del modelo. Que en términos generales, y trayendo a colación lo que ya nos enseñaron, lo que el dibujo técnico nos enseña, estamos haciendo referencia a una escala de reducción. O sea que en el caso nuestro, lo que me dice que sería 1 en 5 la escala de reducción en el caso nuestro. O lambda igual a 5. Bien, el modelo se construirá en la escala lambda igual a 5. Calcular el caudal de la turbina modelo. Acá me pide que calcule un caudal. Yo les pregunto a ustedes, esto de acá que me está dando, ¿es Q sub P o Q sub M? ¿P o M? ¿De quién son los 970 litros? Del De la prototipo. turbina, de la escala real, del prototipo, exactamente. Quiere decir que en definitiva es el Q sub P, es el caudal al cual va a funcionar la turbina en la vida real. Por lo tanto, lo que a mí me están pidiendo acá, fíjense, ¿qué será entonces? ¿Será El esto? caudal ¿Capaz? del modelo. Exactamente. ¿Recuerdan la parte esa? Es decir, no solamente la tengo que construir a mi maqueta,
aplicando lambda a estos cotas que yo tengo acá, sino que a la vez recuerden que el segundo punto, y también muy importante, que yo la tengo que hacer funcionar esa turbina. Entonces, si mi turbina en la escala real, en la vida real, va a funcionar con este caudal, yo una vez que construya mi maqueta, la voy a tener que hacer funcionar ¿a cuánto? A este caudal, que es lo que me pide que averigüe. ¿Sí? Y me dice que el caudal de esa turbina modelo Q sub M, ¿sí? Turbina modelo Q sub M, y que calcule la velocidad de salida, una velocidad me pide, fíjense, velocidad de salida en el tubo de aspiración de la turbina modelo. O sea, a ver, tubo de aspiración. Yo acá tengo una característica en el tubo de aspiración. Me dice, miren, si mi turbina en la vida real va a tener este diámetro, que es esto, ¿cuánto va a ser en la maqueta? ¿Cuánto va a ser esa maqueta? La velocidad en ese punto. Eso es lo que me está pidiendo. Velocidad sub M igual incógnita. ¿En dónde? En el tubo de aspiración, en ese diámetro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el ensayo, y esto es lo fundamental, para que el ensayo se realice con semejanza dinámica. Este es el segundo aspecto que nos diferencia de los arquitectos. No solamente hacer lo mismo que hacen los arquitectos en el primer paso, construir la turbina igual que ellos, bonita y demás, aplicando un cierto factor de escala de reducción, sino que ponerla en marcha, ese es el gran desafío, a hacer, digamos, que esa maqueta funcione con características de semejanza dinámica, para de nuevo, ¿para qué? Para poder replicar los resultados, medir en la maqueta y que eso me sirva para estudiar el comportamiento en la vida real. Bien, manos a la obra. ¿Cómo arrancamos entonces con esto? ¿Ya? ¿Se entendió más o menos el planteo, ¿no es cierto?, del problema? Sí. Lo primero que yo tengo que hacer es como una receta. Primer paso. Primer paso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer primero? Teniendo, digamos, ante el desafío de un proyecto. ¿Qué es lo que dijimos que tenemos que hacer primero? ¿Construir qué cosa? El modelo. Construir el modelo maqueta. ¿Cómo lo construyo? Aquí, digamos, no es que me voy a poner a diseñarlo y todo demás. Solo sé que mi prototipo tiene, ¿qué cosa? Estas dimensiones. Pues bien, trabajo sobre... Claro, exactamente. Averiguar cuáles serían esas dimensiones en la maqueta. A ver. D sub 1P. El D sub 1P vale 840 milímetros, por ejemplo. ¿Cuánto va a valer el D sub 1M? 840 sobre 5. 840 sobre 5 milímetros, ¿no es cierto? Bueno, y eso hacen la cuenta ustedes, y no sé, le da 168. Exactamente. Averiguemos la otra cota que me da. Me da un diámetro en el tubo de aspiración y le llama D sub 2P. Dice que vale 1170 en escala real, en el prototipo. Pues bien, ese diámetro que le llamo 2 en M, modelo maqueta, va a valer ¿cuánto? 1170. Es decir, lo afecto, ¿no es cierto?, a todas las cotas por la escala lambda igual a 5. Y así voy a obtener todas las cotas, no sé, 234 en este caso. Después, el L, ¿cómo le llama acá? A ver si hago una ampliación que no logro ver. L sub P. L sub P no es una longitud. L sub P vale 2500 milímetros. Por lo tanto, el L sub M que a mí me interesa para construir la maqueta vale 2500 dividido en 5. Vamos con el otro, característica, diámetro de salida de tu operación, le llama D sub 3P. Profe, ¿no es 3500? ¿O me confundí? La longitud de la parte cónica, la L sub P vale 2500, Mariela. A ver.
Ah, el sí, tercero, lo estamos supe viendo. que lo veo chiquito. ¿Sí? Ahí está. El otro vale 1740. El D sub 3 en el modelo o maqueta, 1740. Sí. Y finalmente, el LP, 3500. Ahora sí, 3500. El L, esa característica L en el modelo maqueta va a valer 3505. Si tuviéramos más cotas, lo único que hacemos es replicamos la fórmula, pero todo, es decir, que acá lo que hacemos, afectamos el coeficiente lambda y sabemos cuáles van a ser las características geométricas de mi modelo o maqueta. Bien. Segundo paso. ¿Qué decía el segundo paso? Supongamos que ya sé las cotas y supongamos que ya la construí, ¿no es cierto?, a mi maqueta o a mi modelo. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Hacerlo funcionar? Ajá. Tengo que, para hacerlo funcionar, tengo que otorgarle a ese maqueta o ese modelo características de semejanza dinámica. Solo si yo doy me aseguro de darle esta característica a mi modelo o a mi maqueta, solo si hago eso, entonces yo voy a estar seguro de que lo que funcione, ¿sí?, los parámetros que yo mide en funcionamiento en la maqueta o en el modelo, me van a servir a través de un determinado coeficiente y demás, ¿no es cierto?, van a replicarse ese comportamiento en la escala real. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de problemas con estas características? Este tipo de problema ¿sí?, es un modelo típico, ¿sí?, en donde tengo predominio de la gravedad. Cuando yo analice este tipo de problemas, yo al hacer el segundo paso tengo que analizar cuál es el predominio de las fuerzas de gravedad, cuál es el predominio de las fuerzas que yo tengo presentes en el problema. Según con el ingeniero, hay 5 números adimensionales, ¿sí?, que son de alguna manera, que me dan cierta característica a mí, según el tipo de problemas, de la prevalecencia de un tipo de fuerzas respecto de otras. Por ejemplo, si yo hablo del número, digamos, de Euler, ¿qué prevalecía? Prevalecían las fuerzas de inercia respecto de las presiones, por ejemplo. Pero si hablamos del número de Freud, por ejemplo, ¿qué pasaba? Yo tenía prevalecencia de las fuerzas de inercia respecto de la gravedad. Así como, por ejemplo, cuando analizaba Reynolds, ¿qué voy a tener? Fuerzas viscosas con mayor prevalecencia, que son mucho más, digamos, preponderantes en el problema respecto de la viscosidad que las otras fuerzas. Es decir, yo tengo que ir analizando esto. En esto en particular, ¿sí?, con predominio de las fuerzas de la gravedad, ¿sí?, ¿cuál sería la condición para lograr semejanza dinámica? Que los números, por lo tanto, la condición de semejanza dinámica se da haciendo que el número de Freud en el modelo sea igual que el número de Freud en prototipo. Esa es la característica, ¿no es cierto?, que distingue a este tipo de problemas donde es típico el predominio de las fuerzas de la gravedad, ¿sí?, en donde yo, asegurándome el cumplimiento de esta condición, yo entonces me estoy asegurando el segundo paso de la semejanza dinámica. Yo me estoy asegurando que el comportamiento
de ese modelo, cuando yo lo ponga en funcionamiento, me va a servir a mí para ver cuál va a ser el comportamiento dinámico del prototipo o escala real. ¿Mm? Quiere decir entonces que en este tipo de problemas, por ejemplo, el número de Freud, en este tipo de problemas con predominio de la gravedad, habíamos visto nosotros que, primero, ¿cómo se definía el número de Freud? Por ejemplo, el número de Freud se definía velocidad sobre la raíz cuadrada de una longitud multiplicado por la gravedad. ¿Mm? Eso, en el modelo, obviamente va a ser todo características de subíndice M. En la parte del prototipo va a ser B sub P, raíz cuadrada de L, P sobre G. Como en términos generales, ¿qué pasa? Yo a mi modelo, ¿sí? Y a mi prototipo, yo los voy a ensayar en términos generales dentro del mismo, ¿no es cierto?, constante de la gravedad, ¿sí? En ese caso, ¿qué me queda? Despejando, lo sigo por acá. B sub, me va a quedar B sub M, ¿no es cierto?, sobre la raíz cuadrada de LM. ¿Igual a qué? A B sub P sobre la raíz de LP. Ahora, como yo tengo ya una definición, basándome en esta definición de lambda como LP sobre LM, trato de llevarla, ¿no es cierto?, a una configuración semejante, para reemplazar en la fórmula lambda. ¿Cómo sería esto? Sería, paso el LP para allá, me queda raíz de LP sobre raíz de LM, igual a ¿qué? A B sub P, ¿no es cierto?, sobre B sub M. Raíz de LP sobre LM igual a ¿qué? A B sub P sobre B sub M. ¿Esto a qué era igual? LP sobre LM era lambda. Raíz de lambda es igual a B sub P sobre B sub M. ¿Mm? O también muchas veces lo van a ver expresado como lambda a la 1 media. Esa es una característica, digamos, una fórmula de paso que me sirve a mí para tratar de establecer cuál es la relación que existen entre velocidades en prototipo y modelo, ¿sí?, en problemas típicos de esto de predominio de la gravedad, en donde los números de Freud en ambas, en tanto en modelo como en prototipo, tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para asegurar las condiciones de semejanza dinámica. Otra cuestión, como acá, fíjense, yo tengo la primera cuestión que me piden, recuerden ustedes, ¿qué es? Es averiguar con qué caudal lo tengo que hacer circular a mi turbina una vez que la construyo. Ese es el primer punto, ¿no es cierto? El punto A, si ustedes quieren, para averiguar el problema. Punto A. Entonces, algo similar a la relación de velocidades, vamos a tratar de ver algo semejante, digamos, cuál sería la relación de caudal, prototipo y modelo para esta condición. Fíjense. Caudal a qué era igual, por continuidad, en términos generales. El área por A la por velocidad. B. Área por velocidad. Área por velocidad, ¿no es cierto? Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a prototipo, ¿qué vamos a decir? Y bueno, que el caudal en prototipo va a ser un área particular del prototipo, por el cual esté circulando un fluido, multiplicado por la velocidad del fluido al atravesar esa área o sección. Mientras que, por ejemplo, al hacer referencia en el modelo, va a ser AM por BM, por ejemplo. ¿Sí? Si yo hago la relación Q sobre Q sub M, y esto lo borro acá, esto lo borro, y al igual lo pongo ahí, por ejemplo, ¿qué va a surgir de esta? A sub P sobre A sub M, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una característica de longitud determinada del prototipo, ¿sí?, elevada, ¿no es cierto?, al cuadrado. L sub M al cuadrado, por B sub P sobre B sub M. Pero, ¿qué pasa? Esto yo lo puedo expresar como LP sobre LM, todo al cuadrado, por B sub P sobre B sub M.
¿Y cuánto vale LP sobre LM? Lambda la menos a la 1/2. LP sobre LM. Claro, lambda. Fíjate. Raíz de lambda. Lambda. O sea que acá, ¿qué me queda? Esto es lambda. Esto de acá es lambda. Por lo tanto, me queda, ¿qué cosa? Lambda al cuadrado. Por este por. Y vamos con este. ¿Cuánto vale esto otro de acá? Raíz Eso de vale esto. Ah, esa Ujú. raíz de lambda. Raíz de lambda, ¿no es cierto? O, si ustedes quieren, sí, lo ponemos así, sí. Listo. ¿Y cuánto me da ese producto? Es lo mismo que lambda al cuadrado por lambda a la 1/2. Resultado igual a ¿cuánto? Lambda, producto de potencias de igual base, se coloca la misma base, Y se Se suman. y se suman los... 1/2 más 2. ¿Sí? Sí. 5. Perfecto. Quiere decir que la relación entre caudales, haciendo, digamos, que los números de Freud sean iguales, me queda QP/QM igual a ¿qué? A lambda a la 5/2. Fíjense qué fácil. Fórmula de pasaje de caudal de un prototipo modelo o viceversa. De esta fórmula, ¿qué dato tengo yo? Conozco el QP. Me vengo acá a la lista de datos. Sí, 970. Claro, porque es el caudal al cual va a funcionar mi prototipo, 970 litros por segundo. ¿Mm? Este lo conozco. ¿A este lo conozco, este señor de acá? ¿A este? Sí, 5. Sí. Claro, porque es dato, lo tengo acá. O sea que también lo conozco. ¿Cuál es mi única incógnita? Q sub m. ¿Qué hago? Lo despejo. ¿A qué es igual Q sub m? Q sub p sobre lambda a la 5/2. O Q sub p por lambda a la menos 5/2. Como a ustedes más les guste. ¿Cuánto les da? Miren qué fácil. Yo, con este dato, ¿qué sé entonces? Que a mi maqueta, una vez que yo la construya, mejor dicho, una vez que yo haga mi maqueta, mi modelo de turbina, yo sé que a esa turbina, para cumplir con el segundo paso de la semejanza dinámica, ¿sí? Yo la tengo que hacer funcionar con un caudal de 17.35 litros por segundo. ¿Por qué? Porque a partir de la relación esta de pasaje, de equivalencia, ¿sí? Va a funcionar dinámicamente igual, ¿no es cierto?, que en la escala real 1 en 1. ¿Cuánto valía Q sub Entonces, P? Q sub P, ¿cuánto vale? 970. 970. Genial. ¿Sí? No lo puse, pero si quieren lo ponemos. No, está bien. Así tipo onda jardín de ingeniería. ¿Ah? ¿Querés? Q sub m, No, 970 era para hacerlo en por la calculadora. 5 a la menos 5/2. ¿Estamos? Ahí queda Sí. más bonito, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuánto me queda acá? 17,35 litros por segundo. Fíjense qué fácil la fórmula de pasaje. ¿Mm? Y todas basadas, es decir, toda la fórmula de pasaje la podemos reducir, en este caso, directamente a la escala de reducción, esta lambda. Pasó con el caso de la velocidad, lo estamos haciendo en el caso del caudal. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se va entendiendo más o menos? Hemos averiguado el punto A que me pide. ¿Cuál es el punto B? ¿Mm? Esto es A, calcular el caudal en el modelo, ya lo averiguamos. Y B sería esta parte, la parte final. Averiguar la velocidad de salida en el tubo de aspiración de la turbina para que el ensayo se realice con semejanza dinámica.
Vamos al punto B. Lo ponemos para acá. Entonces, de nuevo, me pide velocidad al atravesar esta sección que se llama tubo de aspiración en la turbina. En, ¿no es cierto?, la turbina modelo. Es decir, a qué velocidad va a pasar el fluido en una parte determinada de mi maqueta. Para que, obviamente, quede, digamos, funcionando con semejanza dinámica. ¿Cómo se llama la parte por donde pasa la velocidad? Esa parte se llama tubo de aspiración. Si yo me fijo acá, fíjense que la segunda cota que yo tengo acá, ¿qué dice la segunda cota? ¿Cómo se llama? Diámetro, ¿qué dice ahí? Tubo de aspiración. Ajá, Entrada. a la entrada. Bueno, es una característica, De ¿no es cierto? 2P. Que sea a la entrada, a la salida. Pero básicamente me dice que en esa parte, en ese elemento de esta turbina, yo tengo esta medida en la escala, ¿cuál? ¿Real o la maqueta? Este dato de acá. Prototipo. Real. Uno en uno. Claro, en la parte 1 en 1, en el prototipo, en la escala real. Como yo hice esa cota, yo ya sé cuánto vale en mi maqueta. ¿Cuál es? Vale 234 milímetros. 234. Bien, perdón, acá hay algo. Velocidad de salida. ¿Leemos bien? Velocidad de salida. Esto que decíamos de la segunda cota, ¿qué es? A la entrada. Entrada. Velocidad de entrada. Entrada. Y fíjense acá, salida del tubo de aspiración. Yo lo que tengo que ver, no es acá cuánto vale la velocidad acá, sino que me interesa a mí averiguar la salida aquí, en esta cota. ¿Ven? ¿Por qué? Porque de nuevo es salida del tubo de aspiración. No me dice, si me dijera entrada, sí sería la segunda cota. ¿Ven la diferencia? Sí. Bien, entonces, como yo ya sé que en mi prototipo escala 1 en 1 la medida es esta, y a su vez, en el modelo, esta va a ser la cota. Imaginen que ese va a ser el diámetro, ¿no es cierto?, de la turbina. En una parte particular de la turbina, ese va a ser el diámetro con la que voy a tener que hacer mi maqueta. Por lo tanto, por ese diámetro va a circular un fluido, que es agua, porque es una turbina hidráulica. ¿Cómo hago a ustedes, qué se les ocurre para calcular la velocidad en ese diámetro de mi maqueta? Y tiene el área y tiene la caudal. Ajá, perfecto, buenísimo. Vamos Tiene entonces. Q y tiene el diámetro. Eso, perfecto. Entonces, si nosotros planteamos sería la velocidad en el modelo, no sé, en ese diámetro. ¿Va a ser igual a qué? Por continuidad, velocidad, que es igual. A 4Q. Caudal. Claro, 4 sería por caudal sobre área, Q. 4Q pi, diámetro. En este caso, el diámetro 3m sería. El D sub 3m, porque ahí lo quiero medir yo a la velocidad en ese punto, ¿no es cierto? 4 veces Q. ¿Qué? Claro, el cuadrado. ¿Qué Q es este? Les pregunto a ustedes. El del modelo. Ah, bien, perfecto, muy bien. 4 por Q modelo. ¿Cuánto vale Q modelo? 17,35. 17,35 dividido en pi por el diámetro ya en el modelo, que es el que acabamos de marcar, se llama 0,348. La velocidad en el modelo, en ese diámetro, ¿cuánto va a valer? Profe, no hay que pasar los 17,35 metros cúbicos. Sí, señor, muy bien, era para ver si estaban atentos. ¿Qué metro por segundo? Qué grande. ¿Cómo sería entonces? ¿Cuánto pongo acá? ¿Hacemos como jardín? No, 0,01735. Litros sobre segundo. Lo tengo que pasar a ¿qué? A metros cúbicos por segundo.
me tiene que quedar la relación aquí para que yo lo mate, y acá me tiene que quedar la que a mí me interesa. ¿Cuál es la relación de estas dos? Litro, 1 metro cúbico. Un 1 sobre metro 1000. cúbico, 1000. Ahí está. Y me queda metro cúbico segundo. O sea que, ¿cuánto pongo acá? 0,01735. Y ahora sí, si ponen todo eso en la calculadora, ¿cuánto les da? 0,182 metros por segundo. Verifique. ¿Sí? ¿Les da o no? Sí, profe. Bien, perfecto, buenísimo. Quiere decir que si yo mi maqueta, que la hice en escala de reducción lambda igual a 5, como primer paso. Segundo paso, le di condiciones de características de semejanzas geométricas, haciendo que los números de Froude sean iguales en modelo y prototipo, es decir, partiendo de esta condición, ¿sí? Yo logro determinar, por ejemplo, esta velocidad en el modelo, en esta cota en particular. Y yo les pregunto, ¿a qué velocidad, esa misma velocidad, será en el prototipo, en ese diámetro? ¿Cuál será la velocidad? ¿Cómo la puedo calcular? Con la relación que hizo anterior. Con Con lambda. con el Q del La multiplico por 5. prototipo. No, Una de las sí. formas, exactamente, puede ser que aplique esta relación, me dicen ustedes, ¿no es cierto? Claro. Claro, B sub P va a ser B sub M por lambda a la 1 medio. 0,182. Ojo, esto no lo pide, ¿no? Yo simplemente se los agrego como para terminar un poco la idea, ¿no? Por 5 a la 1 medio, y este sí que no lo tengo calculado, así que ustedes me van a decir. 0,407. ¿Puede ser? ¿Alguno con Sí. calculador? Si vos me decís, yo te creo. ¿Qué querés que te diga? Esa. Sí, está bien. Entonces, fíjense entonces, en ese diámetro en particular, cuando yo mida, porque yo voy a tener sensores en mi turbina, cuando yo tengo mi sensor de velocidad puesto en este diámetro, en mi maqueta, me mida este valor, automáticamente a través de esta cuenta que acabo de hacer, yo voy a saber cuál va a ser el comportamiento de la velocidad del fluido en esa misma sección, pero en el prototipo o escala real. Y automáticamente yo voy a hacer a través de esa, me voy a valer de esa semejanza dinámica y voy a saber de alguna manera saber predecir cuál va a ser el comportamiento, en este caso de la velocidad, en mi escala 1 en 1, escala real. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Ajá. ¿Alguna pregunta? No, de momento no. Por el momento no. Bueno, listo. Vamos al problema número 2. ¿Qué dice el problema 2? ¿Quién se anima a leer? No voy a decir voz Dice- femenina para que no se me enojen las chicas. Se trata de... Leo el profe, si quiere. A ver, un voluntario esta vez, a ver. ¿Qué dice? Yo le leo. Dice, Si quiere, se, leo, tra- profe. se trata de ensayar el modelo de un barco de 180 metros de largo que ha de navegar a 46 kilómetros por hora. El modelo tendrá 3 metros de longitud. Y pregunta, 1. ¿A qué velocidad deberá marchar el modelo para que se conserve constante el número de Froude? ¿Y cuál es el valor del número de Froude? Perfecto, buenísimo. Listo. A partir de la lectura del enunciado, váyanme diciendo, yo voy a ir armando mi lista de datos. ¿Qué dice? Primero, ¿qué es lo que estoy ensayando? ¿Una turbina? No, no una turbina. Estoy ensayando un barco.
Puede ser un barco, puede ser un avión, puede ser un auto, para estudiar comportamiento aerodinámico. En este caso es un barco. ¿Qué me dice de ese barco? ¿Qué es esto? Fíjense. ¿Qué será El largo del eso? barco. La La longitud. longitud La real. longitud del barco. Ajá, ¿y cómo le ponemos? L sub ¿cuánto? P. Bien, perfecto. La longitud del prototipo o escala real del barco es 180. Buenísimo. ¿Qué será esto? Es P. B sub P. Perfecto. ¿Qué dice acá? ¿Qué será esto? La L sub reducción, M. digamos, la medida de la maqueta, del modelo. Ajá, entonces, ¿cómo lo ponemos acá? M. L sub M. L sub M. Perfecto. Excelente. Ajá, y lambda, entonces con estos datos, con esto y con esto, yo ya tengo datos suficientes. No me lo da en forma directa, pero yo puedo calcular el primer cálculo que surge de ahí, que es lambda. ¿Cómo qué? Como LP sobre LM. $60. ¿Qué unidad tiene lambda? Es adimensional. Adimensional. Perfecto. Listo. O sea que la escala de reducción en este caso es 60. Primer dato que surge. ¿Para qué me sirve ese dato? Pues el primer paso es que construí mi maqueta. Ya sé cómo la voy a construir porque ya tengo, además de la medida de la maqueta, o sea, cuál es la escala que le voy a tener que aplicar a todas las cotas. Listo. Segundo paso. Condición de semejanza dinámica. Y para eso, fíjense, me va a servir la segunda condición. ¿Para qué? Para averiguar lo que me pide el punto A. Para averiguar lo que me pide el punto A. En el punto A, entonces, ¿cuál es? Dice, ¿a qué velocidad deberá marchar el modelo? ¿Qué tengo que poner como incógnita? B sub M. L sub M. BM. Incógnita. Para que se conserve constante el número de Freud. Esto es condición, lo escribimos nuevamente por acá, esa es la condición de semejanza, dijimos, dinámica. Es decir, la condición que yo le voy a otorgar a mi maqueta o modelo para que funcione dinámicamente igual. Entonces, si esta es mi incógnita, yo sé que a partir del desarrollo del Freud modelo igual a Freud prototipo, ¿sí? A partir de esa condición, surge, no voy a hacer el desarrollo de nuevo, ¿no es cierto? Pero a partir del desarrollo, ¿qué surgía? Surgía esta relación, ¿no es cierto?, de velocidades prototipos respecto a modelo. Así era, BPBM, PP sobre BM igual a Sí, raíz de profe. lambda o lambda a la 1. Sí. Perfecto. Despejo la incógnita. Y acá un temita. ¿Lo tengo en unidad del SI acá? No. No, No. hay que pasarlo. P 46 kilómetros por hora. Tengo. Los kilómetros que me están molestando lo tengo que pasar a metros. Y a la hora que me está molestando lo tengo que pasar a segundos. Relación. Un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. 1000 por acá. Y una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600. 3600. Y me queda en metros por segundo. 12,7. Esa vez. ¿Eh? 12,78, 12,777. 12,7 periódicos. ¿Ah?
metros por segundo. Listo. Hacemos por acá. La V sub M va a ser los 12,7 metros por segundo dividido en la raíz de 60. V sub M igual. $1,65. Correcto. 1,65 metros por segundo. Listo. Averigüé el punto A. Esto ya lo tengo. ¿Cuál es el punto B? Que calcule cuál es el número de Froude. Fíjese que tanto en el problema anterior como en el problema este que estamos tratando, nosotros, ahora en este segundo problema, nosotros partimos de una condición de semejanza dinámica, en este caso de este tipo de problemas típicos, ¿no es cierto? Con predominio, dijimos, de las fuerzas de la gravedad, ¿sí? En donde igualábamos los números de Froude, tanto en modelo como en prototipo. Pero hasta ahora nunca me habían pedido, por ejemplo, un problema, como en este caso, que averigüe, no solamente que parta de esa condición, sino que, che, está bien, o sea, los números de Froude tienen que ser iguales para la condición de semejanza dinámica, pero ¿cuánto vale el número de Froude? Es decir, calcúlamelo, eso es lo que me pide. Punto B, calculo. Y les pregunto, ¿dónde lo calculo al número de Froude? ¿Me convendrá calcularlo por el modelo o por el lado del prototipo? Pregunta, Debería ¿no? dar lo mismo. Obviamente, ¿no? Prototipo, por las dudas. Y me tengo que fijar de dónde tengo datos, Es decir, asegurarme que por donde yo lo quiera calcular tengo los datos. ¿Cómo era la fórmula del número de Froude? Era B sobre raíz cuadrada de L por G. B sobre raíz cuadrada de L por G. Si yo planteo en todo caso, por ejemplo, no sé, modelo. ¿Tengo los datos para calcular? ¿Tengo la B sub M? Me fijo. Sí, lo acabo de calcular. O sea que este dato sí lo tengo. ¿Y tengo la L sub M? 3 metros. Sí, Sí la tengo. O sea que lo puedo calcular por el lado del modelo tranquilamente. Y digo que la B sub M, que vale 1,65 dividido en la raíz cuadrada de 3 por G, y eso me tiene que dar a mí 0,3041. Que, como dice ahí el compañero, si yo lo calculara por el lado del número de Froude por el lado del prototipo, deberían ser iguales. Sí, me da igual de los dos lados. Perfecto. Igual a Froude prototipo. ¿Qué unidades tenía el número de Froude? Me mato. Es adimensional, profe. ¿Adimensional? Claro, es uno de los 5 números adimensionales. Número de Euler, número de Froude, número de Mach, número de Weber. Todos esos números son números adimensionales. El número de Reynolds. Son todos números adimensionales. No se olviden de eso. Bien. ¿Cómo venimos? Interesante, ¿no? Lindo. Fácil. Señor. Qué grande, bien. Esperemos que el parcial sea así también, ¿cierto? Bueno, hagamos el último y ya. Cortito. Un modelo de avión. Fíjense cómo vamos cambiando acá los elementos, ¿no? A analizar. Vamos a ir anotando los datos. Ya no es una turbina, ya no es un barco, es un avión. Cuando hablamos de avión, el ingeniero Simón se pone contento. Usted sabe, ¿no? Ingeniero aeronáutico, el ingeniero Simón. Así es, así es, así es. Se pone contento cuando mencionamos la palabrita avión. Así. Sí, Le brillan los seguro, ojitos al ingeniero. seguro. Qué grande. Bueno, modelo de avión que vamos a ensayar.
¿Qué dato tengo? Miren, lambda, ya me está dando el dato de la escala de reducción. El lambda, 20. Se ha de ensayar en un túnel de viento. El mismo túnel ese que veían en el video del ingeniero que les mostraba ayer. Y dicho sea de paso, en donde en la realidad se ensayan, ¿no es cierto?, todos estos tipos de elementos desde el punto de vista del comportamiento aerodinámico. Dice, túnel de viento cerrado a la misma velocidad que el prototipo. Ajá, ¿qué me querrá decir esto? Me paro acá. Misma velocidad del prototipo. ¿Qué pongo acá en datos? ¿Qué se les ocurre? ¿De quién está hablando? B sub ¿De un, T de es un igual a avión en B sub escala M. real o un... A ver, vamos de nuevo. ¿De quién estamos hablando? Esto que estoy marcando acá, ¿qué es? ¿Modelo o prototipo? Modelo. El modelo. Claro. Al modelo yo lo voy a poder meter en el túnel de viento. Como el estadio, hagan de cuenta que era el estadio ese que mostraba ahí el video. En vez de un estadio tienen un avión. O es obvio que un modelo, un avión en escala real no lo van a poder meter ni a palo ni a gancho en un túnel de viento para ensayar. Entonces van a hablar de modelo. ¿Y qué me dice con esto que estoy marcando acá? ¿Qué anoto? ¿Qué se les ocurre? B sub M es igual a B sub P. Perfecto. Sí, señor. Me dice que a este modelo de avión a escala que yo lo voy a construir según estas características y esta escala de reducción, yo lo voy a ensayar en el túnel a la misma velocidad que va a viajar ese avión, ¿no es cierto? Con velocidad relativa, obviamente, pero cuando esté, digamos, ya fabricado y volando en la vida real. ¿Se entiende eso? Esa es la condición que me dice. También dice que será igual la temperatura del aire. Temperatura a la cual el del aire en el prototipo igual a la temperatura en el túnel de viento comienza y el modelo. Eso es lo que me dice esto. Temperatura. El prototipo volará a una altura en la que la presión barométrica media será de 500 torricelli. Ese valor de 500 torricelli, ¿qué era? Según lo que ya vimos en hidrostática. Era una unidad de... Altura equivalente. ¿Una altura equivalente de qué? ¿De qué magnitud? ¿De? Mercurio. No, ¿qué magnitud? Presión. Presión. Una presión, exactamente. Es una presión. ¿Sub P o sub M estos 500? Sub P. Super. Porque es prototipo. No me está diciendo prototipo ahí. El avión en escala de prototipo, o escala 1-1, o escala real, va a volar a una altura tal que la presión va a ser de 500 torricelli. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Qué me pide? Calcular la presión del aire en el túnel de viento. ¿Qué será eso? Presión del aire en el túnel de viento. ¿Cómo lo B sub llamo? M. B sub M. Incógnita. De manera que se conserve el mismo, fíjense, mismo número de Reynolds. El modelo y prototipo. ¿Cuál es la condición? En este caso, Reynolds modelo, Reynolds prototipo. ¿Condición de qué? De semejanza dinámica. Solo si se cumple esta condición, entonces mi modelo, mi maqueta, va a funcionar dinámicamente similar a lo que va a funcionar ese avión en la escala real. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Partimos de esta condición. Para resolver el problema partimos de esto. Reynolds modelo, Reynolds prototipo. Condición de semejanza dinámica. ¿Cuánto valía el número de Reynolds? Lo vieron con el ingeniero ayer. Es V, L, Rho sobre viscosidad dinámica eta. V,
L, ρ, viscosidad dinámica. Si hablamos a la izquierda de modelo, pues bien, todas son características sub m. Mientras que si a la derecha del igual hablamos de prototipo, todas las características van a estar referidas al prototipo o al avión en escala real. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las velocidades de V sub m y V sub p? Son igual. Son igual. Condición de ensayo. Recuerden, yo quiero ensayar mi avión a la misma velocidad a la cual va a volar en la vida real. ¿Listo? Chao. Arrivederci, baby. Me olvido de las velocidades. ¿Qué pasa con esto? Viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica, según lo que vimos anteriormente, es función de la temperatura. Son iguales. Por lo tanto, al ser Tp igual a Tm, esto de acá, las temperaturas de ensayo del aire, cuando haga el ensayo van a ser iguales. Por lo tanto, ¿qué pasa con las etas? Chao. ¿Son iguales, sí o no? Sí. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O estoy divagando? Ustedes avísenme, ¿eh? Sí. Por lo tanto, chao. Arrivederci, baby. ¿Qué me queda? Una formulita sencilla. A su vez, fíjense, ¿qué tengo acá y qué tengo acá? ¿Y qué relación puedo hacerla con esta señora de acá? Y que LP sobre LM. Pasa el otro miembro y pone 20 directamente. Ajá. Me queda, por ejemplo, si yo hago esto. Esto de acá se llama, ¿cómo? Lambda. Exactamente. Y a lambda yo ya lo conozco, o sea que vale 20 rho de P. Como a mí, de nuevo, ¿qué es lo que me pide que averigüe? ¿Es el rho de M o el P de M? No, me pide que averigüe cuánto vale el P de M. Es la presión, no la densidad. Yo acá tengo densidad. ¿Y acá qué me pide? Presión. Ay, 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 ¿cómo hacemos? ¿Listo? Pregunto. La densidad puede calcular la presión. Ajá, ¿por qué? ¿A través de qué? De Porque Torricelli. P es igual a ρ por... Por G por H. Ajá. Ay, eso sí, experimento Torricelli, ¿no es cierto? Me sirve o es aplicado para hidrostática. Yo estoy acá con un avión en un túnel de viento donde hay un fluido en movimiento. ¿Qué fluido estoy ensayando ahí? O sea, estoy ensayando un avión, pero ¿cuál es el fluido en movimiento? Ah, el aire. Ahí. Ah, perfecto. O sea que acá me faltó anotar. Fluido, aire, túnel de viento. A ver, turbina hidráulica. ¿Turbina hidráulica cuál era la primera? ¿Qué fluido está en movimiento acá en la turbina hidráulica? Agua. 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 Listo, allá tengo agua, acá tengo aire. Listo, tengo aire en movimiento. ¿Sí? Quiere decir entonces que en este aire, ¿qué pasa? El aire, lo anotamos por acá, tiene un comportamiento. ¿Me escuchan ahí? Porque siento un ruido, no sé si estoy conectado o no. Sí, sí. Sí, sí, escucho. Sentía como un teléfono. Bueno, el aire tiene un comportamiento en la realidad, en la vida real, como si fuera, ¿qué cosa? Cumpliendo la ley de los gases perfectos. Con mucha aproximación, ¿eh? ¿Qué me decía la ley de los gases perfectos? Cuando la escriban, decir, ah, eso es. Sí.
Le dice que la densidad de un fluido gaseoso, en este caso aire, en condiciones de presión y temperatura ambiente normal de 20 grados centígrados, ¿sí? Puedo calcular la densidad de ese aire haciendo la relación aquí, presión, numerador, dividido la constante universal de los gases, que es RA, multiplicado por la temperatura absoluta de ese aire. ¿Se acuerdan de eso o no? Algo, ¿no es La cierto? verdad no, profe. Por ahí. No digan eso, que se va a enojar don Manuel Mercado, Sí. la ingeniera Marisa Palazzi. No le diga nada. Mira que son amigos míos. No No sé trae si de no la le voy a oreja decir. primer año. P, presión, RA, constante universal del gas, ¿sí? Que vale 286,9 Joule, kilogramo, grado Kelvin. ¿Y qué me falta? Me falta T, que es la temperatura absoluta. ¿Cómo era eso? Recuerden. Era temperatura en grados centígrados más 273,16. Calculemos entonces cuál es el ρ del aire en este caso. Reemplacemos. Va a ser ρ modelo, dijimos que era 20 veces ρ de prototipo. Por lo tanto, el ρ modelo que vale P modelo sobre RA por T, ¿sí? El modelo igual a 20 veces P de prototipo sobre RA por T prototipo. Constante universal. ¿Son iguales? Chau. ¿Qué pasa con estas señoras de acá? TM y TP. Son iguales. Son iguales. Por esto de acá, si yo le sumo a eso más 273,16, que es la constante, estas dos son iguales, siguen siendo iguales. ¿Y qué me queda? Que P del modelo es 20 veces. P del La P del prototipo. prototipo. P modelo, que es mi incógnita, la tengo por acá, mi incógnita. ¿Cuánto vale la P del prototipo? 500 Torricelli. $10.000 milímetros de mercurio. Y si los quiero sacar en unidades absolutas, ¿no? En unidades, digamos, de altura equivalente. ¿Cómo serían? Serían los 10 metros de columna de mercurio por 13.600, que es la densidad absoluta del mercurio, por la constante gravitacional 981, ¿sí? Y ahí me da 13,34 por 10 a la 5 pascal, o en bar, afectándolo del coeficiente 10 a la 5, 13,34. ¿Se entendió esta última parte? Sí, profe. Buenísimo. Listo. 19:02. Nos pasamos 2 minutitos. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda de todo lo que hayamos visto hasta ahora? Yo quisiera preguntar si se entiende en base a lo visto en el teórico, más Profe. la resolución de los problemas, cómo nos ahorra trabajo la experimentación. Ahí acaban de sacar ustedes la presión a la que volaría un avión, habiendo estudiado, digamos, las condiciones en un prototipo, en un túnel de viento, ¿no? Profe, haciendo un análisis de ese ejercicio más teórico,
por qué no hacen, digamos, muchos datos que nos dan, no hacen hacer iguales al momento de hacer el prototipo, el modelo, digo, disculpe. No sé si se entiende mi pregunta. A ver, yo particularmente no. A ver, de nuevo. No. Por ejemplo, la velocidad no hacen que sea igual a la velocidad del modelo. También Y hay otros datos ahí. lo que ¿Por pasa qué? es lo siguiente. A ver, hablemos de aviones. Vos Claro, tenés más o en ese menos, sentido iba la pregunta, más que todo en los aviones. hablando de un avión comercial, un avión que te lleva, no sé, de La Rioja a Buenos Aires, que ahora no sé qué días está, pero bueno. Vos tenés más o menos una idea de la velocidad a la cual se desplaza el avión, un avión internacional, un avión de línea comercial, más o menos. ¿Tenés una idea de la velocidad? Y 10.000 kilómetros por hora puede ser. 10.000 kilómetros por hora, no, me parece un poquito mucho. Alrededor de los 850. Y un techo, Kilómetros por hasta hora. un techo, claro, hasta un techo de 1.000 kilómetros por hora. Suponete que en algún problema de algún ensayo, vos te quieras plantear eso. ¿Vos qué tenés que hacer entonces para simular tu maqueta, una vez que ya la hiciste y todo demás? ¿Qué velocidad le vas a tener que ensayar ese avión? Si vos planteas eso de entrada. ¿A qué velocidad del viento? Suponete que quieras replicar la misma velocidad. Tu túnel de viento va a tener que tener qué velocidad. Hola, hola. Sí, no estaría entendiendo, profe. A ver, un ¿Quién avión habla? ¿Que querés comercial. replicar? A ver, si hablamos de un avión comercial, suponete, redondeemos, 1.000 kilómetros por hora, ¿sí? Que va a volar en la vida real. Vos ya hiciste la maqueta de ese avión y lo vas a enseñar en el túnel del viento. Y suponete que en una de tus condiciones se te ocurra pensar en ensayarlo con las mismas velocidades. ¿Cuál va a ser la velocidad en el túnel del viento de tu prototipo, de tu maqueta, digamos? Y lo mismo. 2.000. 2.000 kilómetros por hora. 1.000. Y pensar en darle a un túnel de viento una velocidad de 1.000 kilómetros por hora. ¿Vos te das una idea del motor que vas a necesitar? ¿Del ventilador? ¿Viste que el túnel de viento, ayer lo vimos en el video, funciona con ventilador? ¿Mm? Bueno, necesita ¿Sí? la turbina. Una turbina de avión, literalmente. Exactamente. ¿Y eso qué te va a implicar? Si supone que vos estás haciendo los ensayos para hacer a menor costo. ¿Se entiende? Entonces, va a haber ciertas cuestiones que vos, si vos sos, digamos, un ingeniero de estos de ensayo de túnel de viento, hay cuestiones que sí la vas a poder, digamos, replicar igual que en la vida real. Por ejemplo, en este caso, la temperatura, puede ser la presión o no, vos vas a ir viendo los parámetros. Pero hay ciertos parámetros que no vas a poder replicarlo por una cuestión de costo. ¿Se entiende más o menos? Sí, gracias, profe. En No sé definitiva, si, probarlo a no sé si, perdón, no sé si Sí, iba no. por ahí tu pregunta. Claro, más que todo, o sea, al nosotros hacer la maqueta y usted dice que es 1.000 kilómetros, más o menos lo que es un avión comercial, y ahí estamos haciendo Sí. 46 kilómetros. No sé si difieren a la hora. eh, no sé bien cómo preguntar al profe, pero Si los 46 van a ser equivalentes, ¿qué velocidad te tenés en el modelo? El problema es, si entiendo cómo está preguntando el compañero, es que en el modelo le está aplicando la misma velocidad que que en la vida real. Y ya estaríamos haciendo el gasto, ¿no? ¿No tendría que ser una velocidad reducida también? Pero Claro, es decir, ¿qué velocidad les da? No dice el número en sí, sino que dice que la velocidad en la vida real, del prototipo, es la misma que de la maqueta. Porque sí se puede hacer hasta ciertos valores. Entonces, si se puede colocar, hacer la claro, misma velocidad, a ver si va a andar
no hablemos de 1000 kilómetros por hora, pero hay aviones que sí se pueden probar a 400, a 500 kilómetros. Entonces, sí hay ventiladores y motores que puedan impulsar el aire a esa velocidad. Entonces, si se puede hacer en 1 a 1 la velocidad, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. ¿No es cierto? Y si no, se hará más baja, pero manteniendo los números iguales para que haya semejanza dinámica. Si Claro, no va en este caso lo que modifica para que sean las mismas condiciones es la presión. O sea, no modifica la velocidad, pero utilizan otra presión. Claro, claro. Y no, profe, habría que No, hacer como los que hacen sí. los cazadores de tornados, que van a probar con las turbinas de los aviones en los Y aeropuertos. una cosa así, y le tiran, claro, las esferas para medir las Para ver velocidades. si no vuela el auto. Y claro, quieren saber realmente, pero lo que pasa es que no hay manera de probar la velocidad de un tornado si realmente no estás en el ojo del tornado. Y una vez que has probado, sí puedes probar en un túnel de viento una estructura que te aguante la velocidad del tornado, pero tienes que tener el dato real. En estos casos, lo que uno quiere averiguar es o predecir el comportamiento que va a tener el prototipo al ser fabricado, construyendo un modelo a escala y sometiéndolo al ensayo. En la última parte de ustedes vieron cómo había un perfil alar en un túnel de viento. Y eso de alguna manera simula el comportamiento del ala del avión, cómo se va a comportar el flujo en un ala de un avión. Entonces, esa es la realidad. Si hay instalaciones costosas como las tenemos nosotros en Córdoba, en lo que es el área material, la fábrica de aviones, se pueden hacer esos ensayos. Ahora, si estamos en un laboratorio con ciertas limitaciones en cuanto a la infraestructura, no. En nuestro caso, por ejemplo, en el laboratorio donde yo he cursado mi carrera, la velocidad máxima que tenía el túnel para probar y para calcular algunas cosas eran hasta 100 kilómetros por hora, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estaba reducida por la potencia del motor, ¿no? Si era más, ya había que directamente hacerse socio de la distribuidora de energía y al poner en marcha. De paso, les digo que en Córdoba, en la ex fábrica militar de aviones, que ahora es el área, se conoce como FADEA, Fábrica de Aviones Argentino, hay un túnel de viento supersónico. Sí, porque cercanos a esta velocidad que les dice el ingeniero, de 1000 kilómetros por hora, ahí empiezan a aparecer lo que vimos ayer con el número de Mach, los efectos compresibles. Bueno, para que se den una idea, cuando ponían en marcha ese túnel, lo tenían que hacer de noche, porque el consumo de los barrios aledaños era menor, entonces demandaban tanta energía al sistema de distribución que los ensayos en el túnel supersónico, o sea, con velocidades cercanas al Mach igual a 1, como vimos ayer, o 1000 kilómetros por hora, el consumo de energía era tal que no podía hacerse a otro horario. Si lo hacían a otro horario, empezaban a saltar las protecciones, ¿no? Es decir, se quedaban sin energía en los barrios. Entonces, para que vean ustedes hasta dónde uno puede jugar con una cosa o con la otra, ¿no? De poder se puede. Ahora, económicamente estamos buscando ahorrar dinero, entonces, si podemos hacer equivalencias y sacar datos con velocidades equivalentes, bienvenido sea. Y por los parámetros, esto, lo que les digo es por el tema de las presiones, quédense tranquilo, a ver, la idea nuestra es que entiendan lo que es la experimentación en la mecánica de los fluidos. Pero esto lleva muchos años de práctica para saber qué variables hay que tocar y qué variables debemos medir para obtener los resultados que nosotros queramos. ¿Me explico?
Y ahí hay otra cuestión, es decir, ustedes ya en la vida real, en la futura vida profesional, si por ejemplo tienen la suerte de dedicarse a esto, ¿no es cierto?, a ensayar y trabajar en un túnel de viento, sepan ustedes que los problemas que nosotros damos, digamos, como ejercicio para digamos, que queden ya los fundamentos teóricos consolidados, no van a ser problemas enciclopedistas como se los damos nosotros. Bueno, lean y vamos anotando los datos y demás. No, sino que muchas veces los datos se los van a tener que crear o dar ustedes. Por ejemplo, esto de la velocidad, puede que no sea un dato directo, pero si ustedes tienen, por ejemplo, un túnel de viento que saben que la velocidad máxima del aire va a ser 250 kilómetros por hora y quieren enseñar un avión comercial, pues bien, ahí ya tienen la relación B sub P 1000 dividido en 250 y ahí tienen el factor lambda. El raíz de lambda, mejor dicho. Hola, hola. Sí. Sí, profe. Sí, profe, se lo escucha. Bien. De todos modos, y ya para cerrar, porque por la hora, hay un problema que lo van a ver en la clase que viene, que es el que a mí me interesa como gráfico, que es analizar una estructura, en este caso una chimenea, ¿no?, que tiene determinadas dimensiones y está siendo sometida a la acción del viento. Entonces, ¿cómo a partir de eso uno puede analizar qué es lo que va a pasar cuando esté instalada esa chimenea y sea sometida a la acción del viento en esas condiciones? Con eso, entendiendo ese tema, van a ver ustedes qué práctico que es y cómo uno tiene una idea aproximada de lo que puede pasar, ¿eh? Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Está ese problemita, ingeniero Heredia, ¿no? Se le salió, profe, Bueno, parece que me se le parece cortó que el se internet. cortó. Pero si no, lo vamos a incluir para que lo puedan analizar y lo puedan ver. Es muy, muy didáctico. Y ahí queda claro el tema de la experimentación en la mecánica. Bueno, muy bien, alumnos. Bien, profe. Los dejamos libres. Bueno, Profe, profe. ahí por Que el tema del descansen. presente le hablé. Profe, ¿tomó asistencia? Espérate. Sí, lo tomamos al inicio, pero bueno, no hay ningún problema en que lo hagamos ahora. Fíjese, Reo, profe. Casi me duermo. Espérate un minutito, que yo no estaba. Profe, ¿usted puede cortar la grabación? Mira, menos mal que me he hecho acordar este.